Ya estamos grabando. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Les voy a compartir la pantalla. El tema que vamos a ver el día de hoy es corriente y resistencia eléctrica. Vamos a comenzar entonces hablando de lo que es la corriente eléctrica. Realmente la corriente eléctrica son cargas en movimiento. Si nosotros hablamos, los materiales que conducen la carga, o sea, los materiales que conducen la corriente eléctrica, se les llama normalmente conductores. Y hay conductores de diferentes tipos. Hay conductores que son de naturaleza metálica, como los metales, en los cuales los portadores de carga, o sea, las cargas que se mueven son los electrones. Entonces tenemos un metal en el cual, por ejemplo, tenemos los electrones que están en la banda de conducción, que se le llama, que no están muy unidos al núcleo de los átomos. Esos electrones se llaman electrones de conducción, y esos electrones ante la presencia de un campo eléctrico se van a tender a mover en una dirección. Realmente un conductor que nos da una determinada temperatura, si no hay campo eléctrico externo, lo que va a tener son los electrones en un movimiento térmico agitándose. O sea, con una energía 3 medios de K por T, donde T es la temperatura absoluta y K es la constante de Boltzmann. O sea que ese movimiento es un poco caótico, es al azar, porque es el producto de una fuerza desordenada que es el calor. De una energía, perdón, desordenada que es el calor. Entonces, esos electrones van a tender a moverse en forma aleatoria en todas direcciones. De tal forma que en promedio, como son millones de electrones, en promedio el desplazamiento nulo de la carga, el desplazamiento neto de la carga es nulo. Entonces no se presenta corriente por esa razón. Y si el electrón se calienta, el conductor se calienta más difícil va a ser de que pueda haber un movimiento de carga ordenado. Si ustedes aplican un campo eléctrico, entonces, en una dirección dada, entonces ya saben que las cargas negativas van a tender a moverse en el sentido contrario al campo. Y son las que se mueven en el caso de un conductor. Claro, ese movimiento no es que todas las cargas se van a alinear y a moverse en contra del campo o a favor del campo, si son positivas o negativas. No, eso indica que hay un promedio, una deriva, un efecto colectivo de movimiento de carga hacia una dirección. Porque estrictamente lo que sigue hablando es como una competencia entre el movimiento desordenado debido a la temperatura y el movimiento ordenado debido al campo eléctrico. Entonces, no es que todas las carguitas se ordenan como soldaditos y van en una fila moviéndose a lo largo del campo en contra del campo. No. Hay una deriva, un efecto colectivo en una dirección privilegiada. Entonces, si son cargas negativas, van en contra, y si son cargas positivas, a favor. ¿En qué casos hay movimiento de cargas positivas? Por ejemplo, en las soluciones salinas, donde hay soluciones electrolíticas, tenemos movimiento de cargas positivas. En el plasma, por ejemplo, también hay movimiento de cargas positivas, se mueven los iones. Por ejemplo, en la sangre, donde existen iones de sodio, potasio, calcio, por ejemplo, las cargas positivas esas son agentes de movimiento de carga, no los electrones. Entonces, en las soluciones salinas, en las soluciones electrolíticas, los portadores de carga también son las cargas positivas, no solo los electrones, pero en los metales estrictamente la carga se transmite a través del movimiento de los electrones y van en sentido contrario al campo. Bien, resumiendo, la corriente es cualquier movimiento de carga en una dirección dada, ¿verdad? Esto implica que el campo eléctrico al interior no se anula, pero se refiere a la superficie, ¿verdad? Debido a que el conductor no se encuentra en equilibrio en ese caso. Matemáticamente definimos la corriente como la razón de carga en un tiempo determinado, o sea, delta Q en delta T, como aparece aquí en esta expresión. Delta Q en delta T. Esta es entonces la definición de la corriente eléctrica. Lo que ocurre es que no necesariamente esa definición es la más precisa, porque
la variación no tiene por qué ser constante. Cuando la variación es constante, tenemos un tipo de corriente que es lo que se le llama, lo llaman los ingenieros, la corriente directa. Pero ustedes ya han escuchado también que existe la corriente alterna, que es una corriente que está variando con el tiempo. Entonces, en ese caso, esta función, esta delta de t se va a convertir en una derivada después. Las unidades de corriente eléctrica, que resulta ser entonces dimensionalmente la división de unidades de carga entre unidades de tiempo, se le llama Coulomb sobre segundo y se le llama amperios, en honor a un famoso físico, Andrés de Marie Ampère, que hizo trabajos muy importantes a la electricidad y al magnetismo. De hecho, una de las leyes, de las 4 leyes de Maxwell del electromagnetismo, lleva el nombre de él. Entonces, voy a borrar para pasar a la siguiente diapositiva. Algo pasó aquí. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos ilustrado la dirección del flujo de la corriente. Tenemos un campo eléctrico hacia la derecha, como pueden ver ustedes, y si lo que tuviéramos serían portadores de carga positivos, como lo que ocurre en una solución iónica, entonces estos se moverían en el sentido del campo. Pero si tuviéramos portadores de carga negativa, como ocurre en un conductor metálico, estos se moverían en el sentido contrario al campo. Realmente, en el metal lo que ocurre es eso, que se mueven los electrones. Pero como Benjamin Franklin ignoraba el detalle, no se conocía la estructura atómica de la materia cuando esto se descubrió, pues él pensaba de que eran los portadores de carga, eran los positivos. Y entonces asumía de que lo que se estaban moviendo eran protones en el sentido del campo eléctrico. Y como la situación es equivalente, porque da lo mismo que se muevan 3 protones a la derecha, que se muevan 3 electrones a la izquierda en el sentido de flujo de carga, entonces no hay ningún problema, se adoptó ese convenio y lo que se usa es la corriente convencional de Benjamín. O sea, se le llama corriente convencional. Y lo que se escribe entonces cuando escribimos la I en un sentido, se estamos sobreentendiendo que es el sentido en que se movería la carga positiva que existe en el material que está conduciendo. Sabemos ya nosotros, porque conocemos la estructura atómica desde hace más de un siglo, que realmente lo que se están moviendo, si se trata de conductores metálicos, son electrones en el sentido contrario al campo. Pero da lo mismo que suponer que sean protones los que se están moviendo en el mismo sentido del campo. Entonces, no hay pérdida, es equivalente y ya nosotros sobreentendemos eso con claridad. Solo es por convenio que se adopta esa norma, esa convención. Como les decía, ¿verdad? Realmente las cargas se desplazan por el conductor con una velocidad relativamente lenta. No es que salen disparados como flechas, porque ellos están amarrados de alguna manera al núcleo y además tienen movimiento agitado térmico debido a la temperatura, lo que ocasiona la resistencia. Entonces lo que ocurre es un movimiento lento, ¿verdad? Con pequeños avances en la dirección del campo si son cargas positivas o en dirección contraria si son cargas negativas. A esta velocidad con que se mueve esa masa, ese efecto colectivo, se le llama velocidad de deriva. Se escribe con la letra B sub D. Realmente no es que todos los electrones o todos los portadores de carga positiva, los iones, se mueven con esa velocidad. No, es como una velocidad promedio. Es una velocidad promedio con que se mueve la masa de portadores de carga. Y en conductores metálicos esa velocidad tiene un orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Pueden ver que es pequeña esa velocidad con que se están moviendo los portadores de carga, ¿verdad? 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Bien. Entonces, vamos a continuar.
es posible expresar la corriente eléctrica en términos de los portadores de carga, de la velocidad de arrastre, de los portadores de carga, o sea, de las cargas libres y de la sección transversal del conductor. Vamos a suponer que tenemos N cargas libres por unidad de volumen. Normalmente esta es una cantidad que se asocia a cada uno de los materiales conductores. Es una característica típica de los materiales conductores. O sea, el cobre tiene una cantidad, el aluminio tiene otra cantidad, el estaño tiene otra cantidad, etc. Y vamos a decir que la velocidad de arrastre es V sub D para estos materiales. Ok, entonces observen acá, ¿verdad? Observamos, este es el conductor y aquí lo que tenemos es un pequeño elemento de volumen del conductor. Un pedazo de cilindro que tiene entonces una sección transversal A, y entonces el tiempo que va a tardar aquí un electrón o un portador de carga en recorrer esta altura de acá del cilindro es velocidad por tiempo, velocidad de deriva por tiempo. Pero como es un diferencial va a ser velocidad de deriva por dt. Entonces, observen, recuerden aquí esta figura porque al pasar al siguiente slide, lo que vamos a hacer es establecer una relación que hay entre la carga total que alberga este volumen de acá con las cantidades que nos están diciendo aquí que son la densidad, la carga del portador y el volumen que hay en este cilindro. Observen que el volumen del cilindro, ¿cuál sería? El área por la altura. O sea, sería el área multiplicado por la velocidad de deriva por el tiempo, o sea, por dt, que sería la altura. Entonces, ese sería el área. Entonces, con eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, el poco de carga que queda guardado en ese cilindro, que está ahí en ese pequeño cilindro, va a ser, bueno, N, que es el número de portadores por unidad de volumen, por el volumen del cilindro. Si ustedes pueden ver, número por partido volumen, por volumen queda número. Y número por carga, donde carga la carga de cada portador, da la carga total. Voy a repetir. Número por unidad de volumen, multiplicado por el volumen, eso da el número total de portadores. Si multiplican el número de portadores por la carga de cada portador, eso da la carga total que hay en ese pequeño cilindro. Si yo paso a dividir este dt al otro lado de la ecuación, tengo la corriente, porque la corriente se define como la derivada de la carga respecto del tiempo. Y entonces lo que queda aquí es el número de portadores por unidad de volumen, la carga del portador, la velocidad de deriva y el área de la sección transversal. Entonces nosotros nos pueden decir un alambre de cobre de tanta sección, de tanto diámetro. Ahí está A. Al decirnos cobre nos están diciendo el número de portadores y nos están diciendo en cierto modo también la velocidad de deriva. Y como los portadores en un metal son electrones, entonces automáticamente nosotros podríamos calcular ahí la corriente en términos del número de portadores por unidad de volumen, de la velocidad de deriva y de la sección transversal. Porque la carga Q, si son electrones, ya la conocemos. Es la carga de cada electrón. Ok. Espero me hayan seguido hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Vamos entonces a continuar. Es importante, sobre todo porque para describir la corriente como un flujo, es importante definir lo que se llama la densidad de corriente. La corriente como tal es un escalar. Se dice que es un escalar con sentido porque pues, la corriente tiene una dirección de circulación, pero no es un vector propiamente hablando. Lo que sí es un vector es la densidad de corriente J. La densidad de corriente J es un vector cuya magnitud es la corriente entre el área y cuya dirección va a ser la dirección que lleva la corriente, o sea, perpendicular al área, la dirección que lleva la corriente. Entonces, J es I entre A. Entonces, si yo divido esta I entre A, ustedes pueden ver que se cancela aquí la A y solamente queda entonces
número de portadores por la carga por unidad de volumen, por supuesto, este es por unidad de volumen, por la carga, por la velocidad de deriva. Y eso sería entonces la densidad de corriente J. En magnitud, acuérdense que esa J va a ser un vector, ¿verdad? Esa J va a ser estrictamente un vector. Bueno, vectorialmente, entonces, para poder escribir esa J como un vector, le damos el comportamiento vectorial que tiene la velocidad de deriva. O sea que la J tiene magnitud NQ por V de deriva y tiene dirección, la dirección que lleva la velocidad de deriva. Entonces, esa sería vectorialmente la expresión para la densidad de corriente. NQ por velocidad de deriva. Bueno, ahí termina esta parte, es muy corta. Voy a continuar con una presentación que tengo sobre la relación que hay entre el campo vector, entre el potencial, la corriente y la resistencia eléctrica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna discusión que quieren que hagamos? Buenos días, Lick, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo me le va? Aquí vamos, una consulta, sáqueme de Dígame. una duda. Sí, dígame. Ahorita estamos discutiendo capítulo 24 o es el 29. Estamos discutiendo el capítulo de corrientes, que es el capítulo 20, corrientes de capítulo 27. ¿Ok? Ok, Capítulo listo. 24 fue ley de Gauss. Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, fue ley de Gauss. Entonces estamos Estaba discutiendo el confundido. capítulo 27. Sí, sí. El 20, Gracias, gracias. y vamos a seguir en eso, ¿verdad? En el 27 Listo, siempre, ¿verdad? Ahorita en la segunda parte. La otra cosa que les listo. quería decir, me pidieron algunos la retroalimentación del quiz. Ya la van a tener pronto la retroalimentación para que miren en qué fallaron, en qué preguntas fallaron y por qué. Entonces ya se las van a poner la retroalimentación, ¿verdad? Y escuché que Listo. habían tenido unos problemitas ayer con la tarea, para subir la tarea. Es Eh, que varias facultades han estado programando las pruebas a partir de las 3 de la tarde, entonces se satura la página con tanta gente sí, conectada. y si nosotros en 200 tuvimos que cancelar el examen, es decir, está complicado. Pero miren, no se estresen que una salida vamos a encontrar, ¿verdad? Es decir, una salida le ¿Verdad vamos a encontrar, ¿verdad? que tal vez sugerencia era que tal vez los exámenes se hicieran el fin de semana, porque así no está saturada la Vamos a página. platicar con la profesora Karen porque tenemos el curso coordinado, ¿verdad? Ustedes saben que en física nosotros trabajamos así en orden, ¿verdad? Y trabajamos coordinados. Entonces Sí, exacto. vamos a platicar con ella para tener una solución que sea para todos igual, ¿verdad? Entonces, pero no se Sí, está estresen que a bien. una salida le vamos a buscar a eso, ¿verdad? Listo, no hay ¿Verdad? cuidado. Ok. Gracias, Lick. Sí, de nada. Si alguien tuvo problemas con subir la tarea ayer, ayer era el último día, ahora ya no había chance para subirla después de ayer, ¿verdad? Creo que hoy a mediodía el último día, hoy a las 11:55, había chance, había un margen de gracia. Pero si alguien tuvo problemas, digamos, escríbame un correo, ¿verdad? O me pone un WhatsApp, ¿ok? Para ver cómo arreglamos eso, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué tiempo llevo? Son las 11:25. O sea que todavía tenemos bastante, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que Como, voy a avanzar con el otro, voy a avanzar con la otra presentación y si terminamos hoy antes, pues así lo vamos a dejar, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar con listo. la siguiente presentación. Entonces vamos a cambiar de presentación nada más. Espera un segundito.
Buenos días, Lick. Hola, hola. Disculpe, quería hacer una consulta con respecto a los laboratorios. Dígame. Es que no nos han bueno, en mi caso no sé la verdad cómo se realizarán y Mire, si empiezan sí, en este... empiezan el 13. Ah, ok. La semana, hasta ayer le pasé la lista al coordinador de laboratorios, que va a ser precisamente su propio instructor. Ujú. Ahí hasta ayer le pasé la lista ya depurada, entonces no se podía comenzar porque todavía estaba en matrícula. Entonces él está organizando los grupos ahorita. Él está en el chat, se llama Lucio Villanueva. Está en el chat con nosotros ya ahí. Y ahí él le va a comunicar en el momento oportuno, en el chat que tenemos ahí en WhatsApp, ¿verdad? Él Ujú. les va a comunicar. Y también está en el correo electrónico. Permítame que ando buscando aquí cómo cerrar esta cosa que se me está complicando. Ya voy a abrir aquí. Ok, gracias. De nada. Continúo nuevamente con la clase. Disculpen el atraso. Bien, vamos a comenzar a estudiar entonces. Ahora, seguimos en el contexto del capítulo de corriente, o sea, del capítulo 27. Vamos a estudiar ahora, primero, diferencia de potencial eléctrico para ver luego la ley de Ohm. Para poder entender lo que es el potencial eléctrico, nosotros tenemos que referirnos primero a lo que es la energía potencial eléctrica. Cuando una carga se mueve en presencia de un campo eléctrico a lo largo de una línea, de una curva, de un contorno, desde un punto A hasta un punto B, entonces de alguna manera la energía del sistema cambia, aumenta o disminuye. Eso va a depender de cómo sea el movimiento, si es a favor del campo o en contra del campo. Entonces hay un cambio de energía potencial. Ya no se trata de energía potencial eléctrica, sino que se trata de energía, perdón, ya no es energía potencial gravitatoria, como en el caso de la gravedad, sino que es energía potencial eléctrica. Y esa cantidad siempre la vamos a llamar como U. Entonces, delta de U sería ese cambio, que sería la energía que tiene la carga cuando está en el punto B con respecto a la energía que tiene el sistema cuando la carga está en el punto A. Entonces, el sistema cambia su energía al mover la carga. ¿Por qué? Porque para mover la carga acá, el campo hace un trabajo. O bien, para moverla contra el campo, un agente externo tiene que hacer un trabajo. Entonces se define como el cambio de energía potencial eléctrica como menos Q sub 0 por la integral de E punto ddl. Aquí no le pongo curva, porque todas las curvas son iguales, son equivalentes. El campo eléctrico es conservativo y este integral E punto ddl es la misma por este camino que señalo acá, como por otro camino o como por este mismo que tenemos dibujado acá.
Entonces, ese cambio es menos el integral de E punto de dl. O sea, el cambio de energía potencial eléctrica es el negativo del trabajo que hace el campo para mover una carga desde el punto A hasta el punto B. Sería equivalente al trabajo que hace un agente externo para moverlo contra el campo. Entonces ahí mencionamos, ¿verdad? Que es conservativo porque por lo que la integral, esa integral que está ahí, no depende del camino. O sea, ustedes pueden tomar el camino que quieran para irse de A hasta B y van a encontrar que la energía potencial cambia en la misma cantidad. Era exactamente lo mismo que hacían con energía potencial gravitatoria. Ustedes se venían de la punta del Picacho por la calle y llegaban al Parque Finlay. Por la calle. Hubiera sido lo mismo que si hubieran venido agarrado de un lazo, bajando por ese lazo, por un sendero, y hubieran llegado al mismo punto. El cambio de energía potencial gravitatoria iba a ser lo mismo. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. No importa de qué punto a qué punto, perdón, no importa por qué camino se vayan de un punto a otro, va a ser el mismo cambio en energía potencial eléctrica. Este concepto me va a servir ahorita para introducir lo que es el potencial eléctrico. Voy a pararme porque tengo tiempo suficiente para que descansemos unos 10 minutos. En 10 minutos nos vemos por acá. Yo tengo las 11:30. Nos vemos en 10 minutos para que terminemos esta exposición. ¿Ok? Entonces voy a desconectarme para que nos veamos en 10 minutos, para no dejar en un punto clave la discusión. ¿Ok? Está bien, ¿Ok? listo. Listo.